Conciencia, un programa que te orientará sobre tus dudas. Conduce tu psicólogo de cabecera, Samuel Islas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa de la ciencia, la conciencia, con su psicólogo de cabecera, Samuel Islas. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la heroica e histórica ciudad de Cuautla, Morelos, México, para todos ustedes. Ya empiezan las llamadas, qué padre, ahorita vamos a recibir todas las llamadas de ustedes. Recuerden que si quieres llamar a cabina es el 735-152-1034, quieres comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de la 911, 735-187-2733 o al WhatsApp de tu psicólogo de cabecera, Samuel Islas, que es el 735-149-2532. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Los que nos están viendo por Facebook a través de la página oficial de la 911 o también a través de la página de Facebook de Samuel Islas Ramos, ya nos podrán estar viendo y escuchando que estamos totalmente en vivo y con cabina llena, así es que vamos a ir compartiendo hoy mucha información con todos ustedes. Vamos a ir hablando acerca de cuáles son los problemas de aprendizaje, cómo poderlos detectar, cómo apoyar a los padres para que ellos mismos los identifiquen. En fin, vamos a ir platicando de todo esto, pero antes quiero presentar a todos nuestros invitados, hay nacionales, internacionales, en fin, pero antes quiero saludar a nuestra psicóloga organizacional de Ágora Clínica de Salud Emocional, a Betty. ¿Cómo estás, mi querida Betty? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy agradecida de su compañía y gracias a todos nuestros radioescuchas. Sí, saludos a nuestro gran amigo Ricardo Solano de Impacto Deportivo Cuautla por las merecidas presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, pues para ir saludando, vamos de los mayores a los menores, no, de los internacionales a los nacionales. Primero a nuestra maestra, que es toda una especialista en educación. Nos acompañan del país de Costa Rica, como dicen ellos, Costa Rica. Bien, ella es capacitadora. Fíjense, les quiero comentar un poquito que en Costa Rica están haciendo el cambio de todo un modelo educativo de una manera muy, muy interesante y bueno, nos acompañan. No venían propiamente al programa, pero nos los trajimos porque efectivamente tienen muchas cosas muy interesantes que compartir. Y bueno, en este proceso de ir compartiendo información nos dimos cuenta que pues ella es como capacitadora de profesores sobre este modelo educativo. Entonces, tiene una trayectoria muy importante, muy buena en Costa Rica. Y bueno, gracias mi querida Vanessa Agüello, la maestra Vanessa Agüello, que nos acompaña desde Costa Rica. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias a Samuel por la invitación. Por fin nos podemos tener por acá. Y bueno, otro gran amigo, el doctor Félix Peralta Urribarri. Eso es un chiste local. Gracias a nuestros amigos de una farmacia de una grandota que los trataron súper mal. Así es que tengan mucho cuidado, por favor, para que todas las personas que van a asistir y que los van a atender, háganlo con la calidad que se merecen. Así es que bueno, Félix, muchísimas gracias por acompañarnos en estas vacaciones que te tenemos trabajando. Sí, bueno, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias también a todos los amigos que están aquí en la cabina, que creo como que no se ven muy bien, pero... Sí, claro. Sí se ven muy bien, bueno, que así es. El que no tenía que verse muy bien era yo, tenía que estar todo escondido, pero no, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, y decimos Costa Rica. Exacto, no lo estoy mintiendo, así dice Costa Rica. Y bueno, también tenemos a una clínica de psicopedagogía que en realidad quiero platicarles un poquito de cómo estuvo la historia, porque pues la que inicia todo este proyecto es una pedagoga que fue alumna mía de hace algunos meses atrás, para no decir algunos para no años, sentirse viejo, para no sentirme viejo y que las canas me delaten, pero
cuando estuvimos platicando, fuimos a visitar Creative Hands de una manera, me sentí muy orgulloso porque lo que vi ahí fue algo maravilloso, porque ella, como muchos alumnos, amigos que estudian educación, piensan en trabajar en una escuela. Ella consiguió una plaza y dice, es que mi sueño siempre fue tener una clínica de psicopedagogía. Y entonces renunció a su plaza y se vino a construir Creative Hands, y entonces me siento muy, muy orgulloso de presentarles a la licenciada en pedagogía y maestrante en docencia, o maestra en docencia, de Marisol Ariza. ¿Cómo estás, mi querida Marisol? Hola, muy buenas noches a todos. Estoy muy bien, gracias. Gracias por la invitación, maestro, y es un orgullo estar aquí presentando este proyecto, compartiendo con ustedes esta gran experiencia que hemos tenido aquí el equipo de Creative Hands. Y pues realmente es una satisfacción trabajar realmente en lo que está uno soñando. Efectivamente, entonces, bueno, vamos a ir platicando de todo ese tema, obviamente con personas que tienen experiencia, que saben de lo que estamos hablando, y esa es la parte maravillosa de este programa de la ciencia de la conciencia, hoy miércoles 23 de octubre del 2019. Y bueno, también vamos a presentar, tenemos a dos comunicadoras humanas. Ella es Janina Aide Martínez, Janine Aide Martínez. ¿Cómo estás, Janine? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos están, que están viéndonos por la transmisión en vivo, por medio del Facebook, y a los que nos están escuchando por medio de la radio. Estamos muy contentos, muy emocionados por estar aquí, y pues estamos listos para empezar para ir platicando. para ir platicando y Efectivamente. aprender sobre todo. Muchísimas gracias. Aprendemos siempre de todos nosotros. Y bueno, también está otra licenciada en comunicación humana, Betty Olivares. ¿Cómo estás, Betty? Bien, gracias. Buenas noches, y pues gracias por la invitación, antes que nada. Y pues, como dice la compañera aquí, listos para aprender muchas cosas. Efectivamente, y bueno, también no pueden faltar, porque es clínica de psicopedagogía, a nuestro colega, el psicólogo Álvaro Meneses. ¿Cómo estás, mi querido Álvaro? Hola, buenas noches. También estoy muy bien, muy contento, muy emocionado por estar aquí, por transmitir un poco de lo que hacemos nosotros en la clínica, en el consultorio, y obviamente también aprender de lo que los colegas nos puedan enseñar también a nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a ir platicando qué son los problemas de aprendizaje. Vamos a empezar con Félix, que aparte está bien distraído. No, estoy buscando aquí para ver. En la página de la 911 Exacto, se ve exacto. completo, porque si no que se haga un poquitito más para acá, para que en el Facebook de Samuel salga Janine, Janine. así es. Repújense Tú, para acá. júntate, no pellizques nada más a Vanessa. A Vanessa. Eso, yo me junto acá. Platicábamos hace un rato, a la hora, Ahí está bien, ahí está bien. en diferentes Sí. horarios y espacios que hemos tenido para platicar, mi querido Félix, donde muchas veces el gran problema del aprendizaje llega a ser un conflicto muy fuerte, porque hay una diversidad muy grande en Costa Rica. Hay cursos especializados para poder entender estos procesos, ¿no? Y realmente somos los psicólogos, los docentes, los pedagogos los que tenemos que estar metidos en ir aprendiendo a cómo identificar estos problemas de aprendizaje. Sí, de hecho, un tema, digamos, algo que es referente a esto, y hablando de Costa Rica, Rica para que suene así, digamos, aunque todos los psicólogos pueden diagnosticar, para nosotros diagnosticar problemas del aprendizaje no es cualquier psicólogo, y de hecho nosotros lo que hacemos es más bien como respaldar lo que los psicopedagogos dicen. Entonces funciona, digamos, un poco diferente. Es tan así que hay una nueva ley que hay algunas cosas que uno puede compartir o no, pero dice que el diagnóstico que hay en el psicopedagogo, uno como psicólogo tiene que reportarlo para que haya un dato, digamos, a nivel nacional de qué es, cómo se está trabajando y qué se está haciendo. De lo que, bueno, cada uno tiene también sus puntos de vista, ¿verdad? Hay muchos trastornos o problemas de aprendizaje, no son lo mismo, pero que uno podría decir que es de carácter social, o sea, qué es lo que la gente piensa que tiene que ser, y entonces cuando el niño o la niña no responde a
a ese ideal social de, por ejemplo, estar sentado y que tenga que estar apuntando y una letra preciosa, entonces el niño o la niña tiene algún tipo de problema. En eso sí hay gente, y yo creo que ustedes, digamos, están mucho más capacitados, y nosotros, por ejemplo, cualquier nivel del espectro autista, nosotros no podemos diagnosticarlo. Solo un psicólogo, una psicóloga que haya llevado una capacitación para poder hacerlo, y esa capacitación es una certificación. Es igual que como, bueno, muchos temas que hay allá. Y un aspecto que hablábamos con Samuel es que, y con Vanessa, es que se detecta un problema, pero el docente es la última instancia, digamos, la última persona que dice sí, lo que se diagnosticó es cierto o no, porque una de las cosas que hemos trabajado mucho es, cualquier cosa me corrige, pero lo que se ha trabajado mucho es que generalmente los diagnósticos están descontextualizados. O sea, sacamos al niño o a la niña de su entorno, no tenemos un entorno preparado, digamos, no es como un centro como lo que ustedes tienen, sino como que llega a una oficina, ¿verdad? Lo ponen ahí unos juegos y entonces, sí, el chiquito estaba pintando el conejo de morado y el conejo tiene que ir de blanco y entonces tiene un problema de aprendizaje de que se salió y entonces no, ¿verdad? Entonces hay también, no solo desde el punto de vista clínico, sino social, que es lo que la gente desea o no, y considera un problema de aprendizaje. Problemas de aprendizaje tenemos bastantes, porque hay mucha gente mal diagnosticada y porque también hay una industria, yo no sé si pasa en México, pero estoy hablando de nuestra realidad, ahí está como una industria médica, ¿verdad? Basada en algunos manuales donde los niños y las niñas todos tienen algo. Además, con esos manuales entran aquí y todos tenemos algo. Si no tenemos algo, estamos muertos, porque en esos manuales todos tenemos algo. Un día de estos estaba hablando con un amigo donde en un aula de 22 niños habían 16 diagnosticados con problemas de aprendizaje y de esos 16 habían 12 medicados. Entonces también estamos hablando de que hay algunos, ¿verdad?, problemas de aprendizaje que no lo son, pero que a la gente le queda mucho más como la medicación para poder encasillar o poder meter a los niños dentro de esa franja de normalidad, que al final, como decía un autor, hay alguna gente que no entiende qué es la psicología ni la psicopedagogía, porque entiende que somos un método de control social. O sea, tenemos que hacer que la gente calce dentro de un ideal y se acabó. Sí, efectivamente, entonces debemos ir entendiendo que todos los trastornos del aprendizaje o las alteraciones dentro del proceso de aprendizaje es cuando algún niño sale de los parámetros de normalidad. A diferencia de México, en Costa Rica, y platicando justamente con Vanessa, que la que pone la última palabra en cómo trabajar con el niño tiene que ser el docente. Algo que pasa muy diferente acá en nuestro país, porque de repente quieren que los psicólogos o los pedagogos sean los que dicten cómo los profesores tienen que enseñar esta parte, que es una verdadera barbaridad en ocasiones. Entonces, pero allá ustedes son la autoridad máxima que tiene en el salón y ustedes son los que deciden cómo ejercer esta parte del tratamiento para los chiquillos. Sí, bueno, en relación con este tema hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque nos llegan muchos diagnósticos de psicopedagogos, psiquiatras, psicólogos, donde la mayoría o la constante son niños con déficit atencionales, o por ejemplo del espectro autista. Ahora hay una población muy alta de niños que están categorizados de esta forma. Nosotros como docentes creo que tenemos que empoderarnos, porque muchas de las recomendaciones a veces no se ajustan a la realidad que tenemos en las aulas, y nosotros pasamos con los niños mucho tiempo. En cuanto, por ejemplo, a los apoyos curriculares o lo que llamamos las adecuaciones curriculares, y no sé si aquí en México se le llama igual, sí. A veces hacen un diagnóstico y recomiendan para ese niño una adecuación significativa, cuando uno realmente ve que ese niño no requiere una adecuación significativa, que es una adecuación donde se le eliminan objetivos de la malla curricular del programa vigente, ¿verdad?, nacional. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, tenemos una gran diversidad en las aulas que hay que atender definitivamente. Nuestros planes, nuestra mediación pedagógica debería, pues digo debería porque no se hace, ¿verdad?, en todos los casos, y a veces suena muy utópico, pero debe alcanzar las necesidades de todos los niños, o sea, esa diversidad. El estudiante debería pasar por diversos canales sensoriales, mi mediación pedagógica debe ir por ahí orientada. Entonces, a veces
se detectan, o tal vez los docentes refieren a niños con ciertos problemas, es que habla mucho, es que anda de pie constantemente, es que, claro, como anda de pie, tal vez se pierde de ciertas instrucciones y no rinde académicamente bien, pero entonces no somos capaces de reflexionar y evaluar qué está pasando conmigo como docente. ¿Será que la mediación no está correspondiendo a la realidad de ese estudiante? Entonces, son niños que pasan ya medicados, corresponden a un estándar, digamos, a un porcentaje ahí de niños que tienen un déficit atencional, y no es así. Aparte de eso, lo que vos dijiste antes, hay una parte social que también estimula esta situación. Entonces son niños que tal vez en sus casas no están ya con los padres porque la dinámica ha cambiado. Mamá antes se quedaba en la casa, apoyaba al niño en sus tareas educativas, el padre trabajaba afuera y era así. Ahora no, los dos trabajan para poder vivir, digamos, mejor, exactamente, mejorar la calidad de vida. Correcto, y se crían con niñeras, con abuelitas que ya no es lo mismo que con sus padres, y aparte de eso le agregamos la tecnología, que pasan pegados. Entonces, claro, el único momento que tiene el niño para liberar toda esa energía es en el salón de clases, en la escuela, y tras de todo nos encontramos con métodos tan tradicionales todavía en las aulas. Entonces, claro, esos niños tienen problemas de aprendizaje. Fíjense cómo estamos escuchando de repente una realidad de Costa Rica y no es nada alejada de lo que está pasando en nuestro país. De ahí viene la gran cercanía. Nos vamos a tener que ir a nuestro primer corte comercial. Vamos a escuchar una rola porque esta lleva dedicatoria allá para doña Samantha, que anda en Guadalajara, y don Beto allá en Puebla, que se llama Hasta la Raíz, de Natalia Lafourcade. Suéltala, mi querido Nicho Narváez, gracias por estar de aquel lado de los controles técnicos, y regresamos con todos ustedes y con Creative Hands. Y saludos vamos a mandar algunos saludos a Oscar Patrón, a Samantha, que ya está conectado por ahí, a Morena Reina, Marisela Montaño, un abrazo, amiga, colega también, a Jas Gutiérrez, a Cianya Guerrero, a Jesús Sánchez, a Lili Ruiz, a Kika López, a César Vilchis allá en Estados Unidos, a Gloria Ramos allá en Guadalajara, Jalisco, a Blanca Estela Ríos Zárate. Dice Gloria, hola, saludos, bonita y bendecida noche. Gracias, Gloria. Blanca Estela, saludos, éxito para todos. Gracias, Blanquita, y al rato nos vamos a comer tlayudas. Claro que sí, las mejores tlayudas de toda la parte de Morelos. Blanquita, saliendo de aquí nos vamos para allá. Así es, ya te avisamos. ¿Quieren? Nos llevan. Saludos a Pablo Cruz, dice mi hermano. Saludos, dice salúdame al de la colita. Pues aquí ya vemos muchos con colita, ¿no? Muchos con colita. A ver si al de la colita sexy. Así es, saludos a Alejandro Álvarez Falconi. Gloria dice, pregunta, ¿cuántos tipos de problemas de aprendizaje hay? Uy, mi querida Gloria, tendríamos que irnos al DSM, al CIE 10. Hay un mundo de problemas, ¿no? Pero hay que entender que cuando salen de los parámetros de la normalidad, ¿y cómo vamos a entender esos parámetros de normalidad? Cuando de repente el común denominador, que es el grupo y no los niños, porque entonces ahí nos metemos en un conflicto hasta ético, que salen de esos parámetros, ¿no? Porque en ocasiones ahí es donde vienen algunos problemas de algunos profesores que quieren que todos aprendan al mismo igual, nivel. ¿no? Hay Como soldaditos. Un tema también interesante con lo de los manuales, no sé si a ustedes les pasa, pero respondiendo a lo que decía ella, los manuales son de investigaciones que se hacen en Estados Unidos, Sí. y los otros son manuales de investigación que se hacen en Europa. Entonces también hay veces que hablan de ciertos tipos de problemas que uno dice, yo en mi país no veo eso. Digamos, hay un caso muy muy famoso que es en los años 50, que se toma un experimento de Piaget, y a partir de ese experimento de Piaget los niños latinoamericanos salen con un coeficiente intelectual 5 o 6 puntos abajo de los niños europeos. Y era porque el experimento que se había hecho era un banano, se le daban a los niños europeos y le decían, este banano le cuesta 10 euros, bueno, eran 10 pesetas o lo que fuera en esa época ya, no, le cuesta 10 pesos. Y usted llega al aula y un compañero le pide y otro compañero, ¿en cuánto se los vende? Los niños latinoamericanos en general respondían de que se lo regalaban. Los niños europeos se lo vendían en 10. Entonces, cuando se sacaba la curva de operacional, decían, no, es que el niño europeo entiende el valor, pero el niño latinoamericano no.
pero lo que pasa es que para los latinoamericanos el banano no es una fruta muy de acceso, y para el europeo es una fruta exótica, carísima. ¿verdad? Entonces, durante muchos años se hicieron programas así, y en Brasil, hace como 10 años, hicieron la misma prueba, pero con niños de la calle. Entonces le decían a los niños de la calle, usted tiene un banano, ¿cuánto vende este banano? Entonces el niño decía, yo lo parto, lo meto en una bolsita y voy a la calle y se lo vendo en 10 pesos a cada una de las personas que vende. Entonces ahora resulta ser que el niño de la calle latinoamericano tiene 10 puntos de coeficiente intelectual más que el niño europeo de un colegio, ¿verdad? Porque hay veces que... Sí. También saludos a Harley Style Towers, saludos a todos, excelente programa, felicidades, gracias. A Danis Calvillo Ríos, saludos desde Zacatecas. Samantha Islas, gracias a ti. Álvarez Falcón, saludos, profe, gracias. Felicidades por su programa, dice Nanis, gracias. Dice Pablo Cruz que no era así el chiste, bueno. Gracias, abrazos, amigo, también. Saludos, Gloria. Pablito. ¿Cómo identifican al problema dentro de un salón de clases regular? Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Saludos Ahorita nos también van a decir los Eduardo expertos. Yáñez Torres, Alma Alcocer, Margarita Cortés, Oscar Linares, en fin, nos están escuchando en Costa Rica, en Puebla, en Querétaro, en Zacatecas. Además traen porra, ¿eh? Ya Uy, vi. sí. Gracias, gracias. Sí, también Bueno, yo le mando un saludo a Pablo, como dice, saludemos de la colita, entonces yo lo voy a saludar a él. Que no queden actas que Pablo es mi mejor amigo, es como mi hermano, entonces el saludo era un saludo fraterno. Exacto, no de colita a colita. No vayan a pensar Eso mal era, de los eso era. costarricenses. Saludos también a Indira Aguilar, que nos está viendo a través de Facebook Live. ¿Quién más? Mamario, a Liliana, a Lolis, a Iñaki Peralta, Arguello, a Güey, Mónica tenemos Magallanes. un montón de gente que nos está viendo, de audiencia. Así Muchas es, gracias. dice Iñaki Wow. Peralta, saludos desde Costa Rica. Gracias, mi querido Iñaki. ¿Quién sabe quién será? ¿Quién sabe? Me suena que es el tercer hermano de una familia. Sí, de 6. una familia de 6. Efectivamente, pues ya ahorita entramos al aire. Todavía no. Era broma. Ya, broma. No sé ya. Ahora sí ya. Enrique Martínez. Es que no saludos. empezamos el tema porque si no luego nos lo cortan a la mitad. Y nos quedamos a medias. Ok, muchas gracias por continuar. Seguimos aquí a través de la 911 haciendo ruido en la ciudad. Y bueno, pasando todos los saludos, dice Nanis Calviño, estimado Samuel, el próximo año, ¿dónde será la sede del Congreso de Alfepsi? Por favor, cuando puedas informar. Claro que sí, mi querida Nanis, va a ser aquí en México, Alfepsi 2020, va a ser en México, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Ahí se va a llevar a cabo el 9º Congreso de la Asociación Latinoamericana de la Formación y la Enseñanza de la Psicología, Alfepsi, para que vayamos haciendo maletas y Espacios podamos y irnos. tiempos, Así claro. es. Ya Lili Ruiz ya le respondió que en Morelia, así es. Bien, bueno, pues continuando, hay muchas preguntas de algunos amigos de aquí sobre déficit de atención, problemas de lenguaje, escritura, hiperactividad, en fin. Desde Creative Hands, Primero me gustaría saber qué es Creative Hands. sí, ¿qué es Creative Hands? Bueno, estamos coordinándonos. Bueno, el consultorio psicopedagógico de Creative Hands es un grupo de especialistas. Eso sí es muy importante como que mencionarlo, ¿no? Que somos muy respetuosos en cada área. Procuramos como que dar el espacio que cada uno de nosotros puede aportar a determinado caso. Entonces, estamos conformados por una pedagoga, que es la licenciada Marisol, una colega, licenciada en Comunicación Humana, que es Betty, y el psicólogo, que es Álvaro, que anteriormente nos habían presentado. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, Creative Hands es un espacio en el que brindamos como que el apoyo principalmente a las familias, a los padres, a los alumnos que llegamos a este punto, ¿no? Como mencionaban anteriormente, que hay una clasificación muy como que estereotipada, muy específica,
que pues ya cada papá está buscando como que, ay, es que mi hijo escribió la D en lugar de la B, entonces tiene dislexia, porque ya en internet hay muchísima información, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a buscar una característica, pues salen millones de opciones, ¿no? Ese es uno de los problemas, perdón, Nanis, porque, Janine, perdón, porque precisamente hay una serie, un síntoma, no hace una patología, ni hace una alteración en el lenguaje, ni en la escritura, ni nada, o sea, porque es la suma de diversos síntomas que pueden llegar a suceder, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, llegamos a esa parte de que empezamos a buscar una característica que nos dé la respuesta, ¿no? De qué es lo que tiene nuestro hijo, qué es lo que tiene nuestro alumno. Y caemos en esa parte de etiquetar o poner un diagnóstico que no es certero, que no nos brinda como que un panorama amplio de lo que es el niño, de sus necesidades, de sus contextos, porque pues obviamente estamos inmersos en muchos contextos, a pesar de que estamos en Morelos, pues hay un panorama así enorme, ¿no? De que hasta incluso en comunidades muy cercanas hay mucha diferencia, ¿no? Mucha diversidad. Entonces, sí llegamos a caer en ese tipo de situaciones, y pues nosotros lo que hacemos es principalmente llegar a como inicio más bien la entrevista con los padres para saber el motivo de consulta, qué es lo que ellos pueden notar en su niño, para que nosotros podamos determinar, bueno, en el caso del psicólogo, que es el que hace o realiza la entrevista, porque pues obviamente son temas como que muy específicos, que igual y no es lo mismo que lo platique con otro especialista, ¿no? Que es el que realiza la entrevista, y él es el que nos da esta parte de que pues yo considero que necesito una evaluación del área del lenguaje, del área de pedagogía, o incluso de su propia área, ¿no? Entonces ya es como empieza ese panorama, ese abanico de oportunidades que podemos nosotros brindar, y el tipo de servicios también que nosotros podemos ofrecer a las familias, el acompañamiento tanto a familia como a incluso las escuelas, ¿no? Porque también damos un seguimiento pues muy amplio. Fíjate que en ese sentido, nosotros a través de Ágora Clínica de Salud Emocional empezamos a dar algunas capacitaciones docentes, sobre todo en las temáticas de psicopatología del aprendizaje, psicopatología del desarrollo, para dotarle a los profesores justamente esas herramientas, porque de repente en la currícula no aparecen todas estas herramientas que se les llega a presentar. No conocen nada sobre cuestiones tan básicas como qué hace el hemisferio izquierdo, qué hace el hemisferio derecho, cuáles son algunas, cómo está dividido en los lóbulos y de qué manera pueden estar estimulando esas zonas de escritura, de lenguaje. Y creo que es ahí donde ustedes tienen ese gran punto de oportunidad. Antes de irnos a nuestro siguiente corte, nos pregunta Tania Almaraz, dice, yo soy de Cuautla, ¿y dónde están ubicadas sus instalaciones? Bueno, estamos ubicados en la calle Sustento, número 135, Colonia Morelos. Casi están en pleno centro, o básicamente están en pleno centro. Sí, muy muy cerca, a 2-3 cuadras del Zócalo. Aquí en Cuautla es súper fácil ir reconociendo. Donde está la óptica Morales, casi como a 3 cuadras. Es que también hemos trabajado con ópticas Morales y es parte de... Trabajamos para Y entonces, bueno, pues ya después nos pasan la cuenta, por favor, aquí en la 911. Pero así nos ubicamos más en Cuautla, ¿no? Sí, claro. Y entonces, donde están estas ópticas, como 3-4 locales caminando hacia el centro, en vez de ir a la prepa Cuautla, vayan hacia el centro, hacia el Zócalo, y son 3-4 locales. Ahí está Creative Hands, donde vamos a hacer, dicho sea de paso, nuestro próximo curso de pruebas psicométricas, que están cordialmente invitados todos. Van a ser en sus instalaciones, en ese trabajo conjunto de apoyarnos entre todos, para que podamos aprender a aplicar, interpretar y generar diagnósticos reales, diagnósticos verdaderos, para poder evitar estos conflictos y sobre todo apoyar a los docentes, apoyar desde diferentes áreas. Y ahorita que regresemos del corte vamos a platicar
desde casa cómo los papás pueden identificar todo ese tipo de problemas, ¿no? Porque ahí es donde ellos tendrían que ser los primeros en identificar, reconocer y no esperar a que el docente lo haga, ¿no? Entonces, vamos a corte comercial, mi querido Nicho Narváez, y regresamos con todos ustedes un momento más. Eso de la entrevista a los papás es súper importante. Sí, De la ciencia a la conciencia. Vamos a un corte. Hace poquito de un trastorno del lenguaje del niño y llegan La los papás con un nivel cognitivo bajísimo, no sabían ni hablar. Lo que vos haces es el nivel de ansiedad que viene, digamos, allá nos pasa mucho que llegan los papás que quieren un diagnóstico y cuando vos decís que sí, o sea, ya, vayan, entran en una crisis porque ellos lo que querían era como algo diferente o los llenaron tanto de miedo. Hace un montón de años, entonces, llegó una señora que era, es que mi hijo es súper violento, y cómo es, sí, es que mi hijo llegó y en el dibujo proyectivo dice la psicóloga de que vea las manos, a él o es agresivo o le están pegando, porque vea los dibujos, las manos que tiene, o sea, que claro, o sea, yo trabajo con el niño y nada, y era que ¿verdad? Son esas cuestiones también de falta de lógica, lo que vamos a hacer es con los papás, yo hablando con los papás con el nivel de ansiedad tan grande, y resulta ser que lo primero, cuando le pongo a que el niño haga el dibujo para ver, porque un dibujo que me lo traen no me sirve de referencia, porque no sé bajo qué instrucciones lo hace, y el niño sí, efectivamente, hace unas manos grandísimas y todo, le digo yo, bueno, ¿quién es? Y dice, es un portero de Costa Rica, que era su héroe. Entonces, un portero, que es lo más importante del portero, las manos, o sea, no tenía ni que ver con la violencia, pero la mamá venía con un nivel de ansiedad tan grande porque le dijeron que si dibujaba las manos grandes era violento o lo estaban agrediendo. El chiquito no era violento, por lo tanto alguien lo estaba agrediendo. Entonces, ¿verdad? Que mal, o digamos que buen trabajo el que vas a hacer de hablar con los papás, porque ahí uno se da cuenta muchísimo lo que tiene. Y de hecho nos da mucha información lo de la entrevista inicial, porque realmente sabemos si los papás verdaderamente conocen a sus hijos. Correcto. Porque les hacemos preguntas muy básicas, desde qué color es su favorito y no lo conocen. ¿Qué programa es el que le gusta más ver? Y no lo conocen. Entonces ahí también nos arroja como que información de cuánto tiempo le están dedicando a su hijo a conocerlo. Y por eso suceden esas cosas, que nada más le dicen, ¿sabes qué? Tu hijo hizo eso, ya, entró en crisis y empieza a decir, empiezo a investigar. En vez que pues vayan a investigar con un especialista, lo que hacen es investigar por internet más fácil, ¿no? Metes en internet una palabra, un Ajá, síntoma, sí. y te salen 20, siempre escogen la peor. Sí, sí, es cierto. Ok, estamos de regreso, muchísimas gracias. Vean también el programa desde Facebook, porque entre comerciales dicen cosas muy interesantes todos nuestros amigos. Saludos también a Isabel Piña, a Joana García, a Ágata Arguedas, también allá en Costa Rica, a Damaris Vidal, a Cintia de los Santos, a Angélica Muñoz, muchísimas gracias. Dice Gloria, en la empresa en la que hablan, se trabaja en conjunto con apoyo neurológico, psicológico y trabajo social, y clínicamente, pues sí, se trata de hacer un trabajo integral entre todos. Y bueno, también saludo, dice Lili Ruiz, dice, imparten cursos de capacitación a docentes. Pues estamos generando ya estos cursos. El primero que vamos a dar es el de pruebas psicométricas, y vamos a empezar a generar cursos de capacitación justamente para docentes, así es que estén muy pendientes. Creative Hands tiene su propia página de Facebook, que así está, Creative Hands, H-A-N-S, ¿no? Manos creativas en inglés. Entonces, ¿Y su teléfono? ¿Su teléfono cuál es? 735-150-58-65. Otra vez, más despacito. Ok. 735-150-58-65. Igual nos pueden mandar inbox por la página de Creative Hands. Así es que bueno, ahí está. Saludos también a Juan Carlos García Ramos, un buen amigo de allá de Querétaro, que va a hacer su próximo congreso también en el 2020, del Congreso Mundial de la FENAPSIME, que es la Federación Mexicana de Colegios, Asociaciones y Sociedades de Psicólogos de México. Así es que te mandamos un saludo, gracias. Y nos da la bienvenida a FENAPSIME, porque Comopsi, que hoy firmamos como Colegio Morelense de Psicología
un convenio con el gobierno municipal para hacer algunos proyectos en el municipio de Cuernavaca, algunos colegas más los que trabajan allá de aquel lado de la región del estado. Espero que tengan, esto sirva pues como antecedente para que otros gobiernos municipales de acá de la región oriente se sienta con nosotros, porque una de las características a nivel legal de los colegios es que somos asesores en nuestra materia de los gobiernos en materia de políticas públicas, ¿no? Entonces, pues ojalá que nos den la posibilidad y la apertura para poder trabajar, y nos acabamos de incorporar a esta federación y tomaremos posesión en marzo del 2020 en la siguiente asamblea en Guadalajara, Jalisco, que ya me estuvo avisando Juan Carlos, y próximamente vamos a estar ahí, mi querido amigo. Y bueno, regresando a todo esto, ¿cómo poder hacer para que los papás se den cuenta? ¿Cuáles son algunos síntomas, algunos motivos por los cuales se pueden identificar este tipo de problemas? Si nos quieres apoyar, mi querido Álvaro. Claro que sí, algo muy importante que hemos nosotros detectado, bueno, nos hemos dado cuenta de que sucede dentro de las aulas, en los salones de clase, es que muchas veces el problema, bueno, al menos en los casos que hemos visto nosotros, no precisamente tiene que ver con un problema de aprendizaje como tal. Nos ha tocado, y eso es muy importante mencionarlo porque se da mucho en México, el caso del bullying que le generan al niño, y que por todo lo que ocasiona este bullying con los niños, les impide, se aíslan, les impide socializar con los demás niños, les impide levantar la mano en el salón cuando algo no están entendiendo, y esto precisamente los lleva a obtener malas calificaciones, a obtener a tener miedo, ¿no? Incluso de expresar, ¿no? lo que ellos, la duda que ellos están teniendo. Otra cosa muy importante también que hemos nosotros notado es que nos han llegado niños mal diagnosticados desde la parte psiquiátrica, con déficit de atención, que ya han estado medicados por mucho tiempo y que no ha sido un diagnóstico correcto, ¿no? Ha sido un diagnóstico errado, y que nosotros hemos canalizado o enviado, porque es muy importante también esto, el que nosotros hayamos canalizado o mandado a la instancia correcta, ¿no? Con los profesionistas correctos, porque muchas veces nosotros no tenemos la capacidad para llevar a cabo este proceso, y es lo que realizamos nosotros. En cuanto a la detección de problemas de aprendizaje, es muy importante también el verificar, ¿no? que desde el hecho en que el niño ya está llevando una mala calificación, o que se le está llamando la atención desde la escuela, el hecho de que, lo que decía la maestra hace rato fuera del aire, ¿no? que los papás no tienen esa atención con los niños, no les brindan esa atención necesaria para que ellos puedan darse cuenta, ¿no? Porque lo principal es eso, antes de saber cuáles son los problemas, es precisamente tener la atención con los niños, ¿no? Tener conocerlos lo suficiente para saber cuando ellos están presentando algo, porque los niños pues prácticamente nos están son como libros abiertos, ¿no? Y de repente, como bien decía Vania hace un instante, de repente porque tienen que trabajar, porque tienen que ganar el sustento, de repente nos aislamos de los hijos y no nos damos cuenta. Lo decía también nuestra pedagoga Marisol, que no conocen a los niños en esas entrevistas iniciales. Entonces, una de las primeras tareas que le vamos a dejar a los papás es: ¿qué tanto conoces a tus hijos? ¿Qué tanto crees que está sucediendo en ese contexto familiar, que algo está pasando? Y antes que volteemos a ver a los profesores, porque también de repente les echamos la culpa a los maestros que no saben didáctica, no quiero generalizar, pero a algunos sí de repente les cuesta trabajo y no son autodidactas, no se dan la posibilidad de ir a buscar otras opciones para poder encontrar algunas alternativas que desde la didáctica, que es una herramienta de la educación, poder transformar ese conocimiento apto para los niños que tenemos enfrente de nosotros.
Y en ese caso, Creative Hands y Ágora Clínica de Salud Emocional, lo que adoptamos son de algunas estrategias para que el docente pueda mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje desde su propio proceso. Antes de darle la palabra a otros, quiero mandar algunos mensajes. Dice Cel Cornejo, dice, no conozco mejor terapeuta de lenguaje más que Janine. Así que traes porras. Gracias. Dice Gloria, qué bien, muchas felicidades, mucho éxito, gracias. Dice Jesús Sánchez, me parece que dentro del proceso diagnóstico hay una herramienta como la deconstrucción, que en muchas ocasiones que no se toma en cuenta. La deconstrucción como herramienta de análisis supone la necesidad de considerar el conocimiento generado en ciertos campos de acción como una construcción social e identificar y dejar al descubierto los factores ideológicos y de poder que lo determinan, empezando por conocer el contexto y los parámetros de normalidad o anormalidad, más tratándose de un factor como son los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es un proceso subjetivo y no tanto proceso mecánico formal, es decir, patrones que un niño debe seguir de manera forzosa en el salón de clases para poder aprender. Yo creo que a pesar de que tiene cierta razón Jesús, ya hemos como crecido un poquito, ¿no? Ya en las aulas ya no pedimos que todos aprendan igual ni lo mismo, ¿no? Y lo platicamos un poquito ya, como que a los profesores ya les está entrando al aprendizaje de la docencia este tema del constructivismo. Y no lo vamos a decir de manera tan teórica, y lo hablábamos hace un instante que aparte de todo, esta Vane es docente, nos decía a la hora de la comida, es que a mí me encanta ver cómo los chiquillos aprenden a leer y escribir, y que no es un método muy rígido. Platícanos un poquito de todo esto, porque aparte Samantha está haciendo su tarea y le vas a dar muchas herramientas. Y nos pueden citar, por favor. Así es. Bueno, varias cosas para rescatar de todos los aportes y aterrizar un poco. Como docente de básica, ¿verdad? Porque no tengo, mi especialidad no es en educación especial. Nosotros nos apoyamos mucho en las docentes de educación especial. Ellas hacen sus evaluaciones, sus valoraciones. Sin embargo, uno también como docente detecta ciertas conductas y las refiere cuando ya se salen de la normalidad, porque podemos tener una discusión de qué es normal, ¿verdad? ¿Qué es normal? Es un debate grandísimo alrededor de este término. Pero bueno, los estudiantes o los niños deben cumplir con un perfil que pide el Ministerio de Educación, ¿verdad? Un perfil de salida. Si un niño, uno va notando que en realidad le cuesta acceder a ese conocimiento, que tal vez no tiene un pensamiento lógico, le cuesta el razonamiento lógico, deductivo, entonces uno ya va viendo que a pesar de todos los apoyos que yo como docente le doy a ese estudiante, no lo logra, entonces ya yo puedo ir pensando y refiriendo que hay algo más, ¿verdad? Porque yo no puedo emitir un diagnóstico, pero hago todas esas observaciones y las voy sistematizando. Uno como docente aplica apoyos personales, que son los apoyos de que si es estudiante, por ejemplo, yo voy viendo que su razonamiento lógico no, ¿verdad? No logra resolver operaciones básicas, no domina, qué sé yo, el sistema de numeración, por ejemplo, le cuesta acceder un poco a la parte de lectura y escritura, dominar el código. Entonces, y a pesar de todos esos apoyos que le doy personales, metodológicos, evaluativos, que en realidad ellos se van eso entra dentro de los apoyos organizativos, entonces ya yo tengo que ir pensando en otro tipo de apoyo que beneficie al estudiante, siempre en beneficio de él, y posiblemente pensar que el niño tiene un problema de aprendizaje, ¿verdad? En cuanto a la lectura y la escritura, eso es lo más bello que hay para mí. Ser docente de primer grado es lo más satisfactorio que pueda haber, porque en realidad la lectura no debe darse en forma tan obligatoria, que yo diga, en julio todos los estudiantes tienen que estar leyendo antes de irnos a vacaciones. Por ejemplo, en Costa Rica, que son las vacaciones de medio periodo, ya todos los niños deben estar leyendo. Bueno, no estamos contemplando que hay niños con ritmos de aprendizaje más lentos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que se frustran docentes, se frustran en la casa porque sus compañeritos ya realizan unidades de sentido y mi hijo apenas está decodificando palabras simples, ¿verdad? O no lo está logrando todavía, o apenas está en la conciencia fonológica, apenas está adquiriendo conciencia de que esos símbolos que ve ahí tienen un sonido,
Y un significado. Y un significado. Entonces se alarma todo el mundo, uy, mi niño es que no, él tiene un problema, no sabe leer ya. Y no, o sea, démosle chance a ese estudiante que poco a poco, yo creo que el docente aquí juega un papel importante, debe tener la habilidad de trabajar con ese niño y darle la oportunidad de que vaya adquiriendo el conocimiento poco a poco, porque entonces lo sometemos al estrés y ellos se estresan también y no lo van a lograr bien. Entonces, por ahí yo pienso que el proceso de lectura debe darse de la forma más fluida, más natural posible. Nosotros, ¿cómo aprendemos el español? ¿Cómo lo aprendemos? A nosotros no nos dicen, estoy usando un artículo en singular del género masculino, ¿verdad? Y estoy usando un sustantivo, simplemente hablamos y ya, lo hablamos. Bueno, es lo mismo con la lectura, con los niños y con la escritura. Debe surgir de forma muy natural y con los elementos que tenemos. No necesitamos requerir recursos carísimos para acceder, simplemente con las etiquetas de los productos que se usen en casa, con los anuncios que ven por la tele, que ven en las vallas publicitarias, con las revistas, con los periódicos, de algo muy natural. Entonces yo considero que, bueno, antes de este proceso de lectura y escritura debe darse un proceso de conciencia fonológica que se supone que muchos niños no lo traen del preescolar, porque hay escasa estimulación en los hogares. Entonces, cuando ingresan a primero, el docente debe realizar una evaluación diagnóstica, porque nos concentramos siempre en la evaluación sumativa, ¿verdad? Pareciera ser que es lo que vale, y no. De hecho, en Costa Rica, desde el 2014, se eliminaron las pruebas sumativas en primer grado, porque había, por ejemplo, un año, o sea, la repitencia en primer grado era altísima. Entonces, ¿por qué? Porque al final de año el niño no leía fluido y no construía textos sencillos, por ejemplo. Entonces, pero el niño le faltaba tal vez un poquito y en las vacaciones se soltaba y resulta que ese niño en primer grado repetía bolitas, palitos y un montón de cosas, o sea, se aburría y no, entonces se hizo toda una reforma al programa de español que ha sido muy criticada por algunos, pero era necesaria. Y aunque lo que dice Samuel, que el constructivismo ahora se está aplicando más, yo creo que nos falta a los docentes. Los programas de estudio desde hace muchos años en su fundamentación teórica hablan del constructivismo, qué es lo que está pasando, que no se aplica, o qué es lo que pasa, que seguimos con las estrategias tan tradicionales, ¿verdad? El mundo va cambiando y tenemos niños cada vez más activos que tienen el acceso a la información con un clic, porque todos tienen una computadora, una tablet, un celular. Entonces debemos hacer las clases un poco novedosas. Y yo pienso que el docente debe innovar y es una cualidad que debe tener. Por supuesto, vamos a nuestro último corte comercial y regresamos con todos ustedes. Oye, muy interesante todo esto y yo quiero que nos platiques desde Creative Hands qué podemos hacer para poder alcanzar y sincronizar esto que Vanessa nos está diciendo. ¿Ustedes cómo? Sí, o sea, realmente muy cierto lo que dices, o sea, el docente se tiene que estar actualizando constantemente porque realmente los tiempos van evolucionando, ¿no? Los niños anteriormente no tenían la tecnología. Aunque la charla está aquí, tienen que llegar a escucharse hasta allá, ¿eh? Sí, no. Ok. No sirve ahorita los micrófonos. Nada más que en la charla se llegue a escuchar hasta allá. O sea, Sí. arriba la voz. Ajá, entonces realmente qué es lo que nos proponen también esos cursos, esas actualizaciones, que pues desde un ámbito debe de ser motivacional, ¿no? Entonces es diseñar desde las estrategias adecuadas a los estilos de aprendizaje de cada uno de los alumnos, o a lo mejor no de cada quien, sino que más general, pero motivarlos. ¿Cómo vamos a motivarlos? Bueno, desde que entras al aula tienes que tener ya, por ejemplo, en primer año, material didáctico que le llame la atención al niño y que diga, me siento a gusto para poder aprender. Porque si vemos un aula que no tiene ni siquiera nada de material, todo de blanco, va a llegar el niño y va a decir, bueno, y entonces, ¿qué es esto? Ok, muchísimas gracias. La verdad es que está buenísimo el programa. Ojalá que esos programas deben de durar como 2 horas. Pero bueno, saludos también a Verónica Amaro, Brenda Paredes,
a Rosario Ciprés, otra colega pedagoga, Chayo Ciprés, un saludo, Jorge Martínez, Herni Alanís, Mari Peralta, Roberto Valdés, saludos mi querido amigo Robert, también saludos a los que nos están viendo y escuchando, Rosario Rivera, allá en Michoacán, a Rosalina Martínez, a Ángel Martínez, a Lolis Gu, a Necar Pazgar, y Talia Zar. Gracias a todos ustedes. También nos están viendo a través de la 911, están compartiendo el programa, el cual se los agradezco. Un saludo muy grande también para Guillermo Hinojosa, que es nuestro reportero de TV Azteca aquí en el estado. Muchas gracias por compartir el programa. Recuerda también que si no ves este programa, lo puedes repetir otra vez a través del Facebook de Samuel Hilda Ramos, o también a través del canal de YouTube de tu psicólogo de cabecera, Samuel Hilda Ramos. Ahí van a aparecer todos los programas de la ciencia de la conciencia que hemos ido subiendo semana tras semana. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto. También dice Roberto Valdés, saludos amigo mío desde Ecatepec, siguiendo tu programa. Gracias, Robert. Pues bueno, pues estamos platicando de todas las problemáticas a los papás que se tienen que dar. Y decía Betty, le hacía una pregunta precisamente a Creative Hands, que ¿qué pueden aportar? ¿Cómo lo pueden ayudar? ¿Qué van a encontrar en Creative Hands? ¿Y por qué tengo que ir a Creative Hands? ¿Y cuándo? Ok, bueno, Creative Hands, como ya lo habíamos dicho, es un consultorio psicopedagógico en el cual manejamos diferentes áreas a trabajar. Tenemos el área de psicología, como ya lo habíamos mencionado, el área de comunicación humana, que es el área que atiende trastornos del lenguaje y también problemas de aprendizaje. Bueno, en primera instancia, ¿cómo puedo identificar? Los maestros, como ya habíamos anteriormente mencionado, debemos también hacer un diagnóstico previo antes de iniciar nuestras clases. Bueno, el inicio del ciclo escolar, ¿no? Un diagnóstico para saber cómo están llegando nuestros alumnos, muy independiente al diagnóstico que nos tienen establecido ahora sí, para que podamos conocer también cómo son los estilos de cada uno de nuestros alumnos, si traen alguna deficiencia también, porque muchas veces, como bien decía Vanessa, pues que muchas veces desde el preescolar no traen una estimulación adecuada. Entonces también ahí empezamos, ¿no? O sea, cuando iniciamos primer año de preescolar, que los niños empiezan a lo mejor con vocales, pero algunos ya vienen adelantados, ya empiezan a leer, ya ingresan a leer, entonces tenemos que saber bien cómo los podemos manejar en esa situación, y si ellos traen aún un poquito de rezago educativo, pues poderlos canalizar con las personas indicadas. Y si tienen problemas de lenguaje, pues también es necesario que los maestros se actualicen y que conozcan los diversos temas para que puedan hacer una buena canalización a los especialistas en ese sentido. ¿Qué me han dicho? Ayúdame. Aquí está la experta de ese tema también. Bueno, uno de los puntos como que muy importantes es igual, y no tanto, bueno, sí, obviamente es importante la actualización docente, ¿no? Pero yo creo que si uno conoce el desarrollo del niño, o sea, qué tipo tanto de aprendizaje, como lo mencionaste, los estilos de aprendizaje, los intereses de nuestros alumnos, yo creo que ahí es la pauta para que nosotros podamos realmente generar un aprendizaje significativo, ¿no? Una parte que a ellos les va a generar realmente un aprendizaje que lo van a llevar, ¿no? Consigo mismos. Y por otro lado, mencionó lo de la terapia del lenguaje, y pues estamos aquí los dos. Y antes de como cederle la palabra a mi compañera, me gustaría también mucho mencionar que nosotros, para hacer una evaluación, como que no buscar a Creative Hands para un diagnóstico como tal, sino dar un panorama real de las habilidades y dificultades inclusive que tienen los alumnos, ¿no? O los niños en este caso. Lo que nosotros hacemos es
principalmente detectar cuáles son las habilidades, cuáles son las fortalezas de los niños, cuáles son las necesidades que ellos tienen, para partir de ahí saber exactamente en dónde estamos parados para poder fortalecer las áreas que tenemos con deficiencia, ¿no? Muchas veces nos quedamos con esa parte de que